Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos encontramos en esta nueva ruta del Señor. Le pedimos al Señor que en su infinito amor, en su infinita sabiduría, en su infinita misericordia, nos ayude a que este mensaje llegue a cada persona, que este mensaje llegue y nos enseñe de que Dios es un Dios bueno, un Dios santo, y que Él vive en la santidad, que la santidad es reflejada en Cristo. Y al encontrarnos en este mensaje, yo le invito a que usted hoy disponga su corazón para que al estar en la presencia del Señor, este mensaje pueda transformar sus vidas, que usted pueda conocer a la persona del Espíritu Santo, pero que la persona del Espíritu Santo lo lleve a conocer al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo nos lleve a conocer la gloria, la santidad de Dios. Y por eso este tema se llama la santidad de Dios reflejada en la persona de Jesucristo. La santidad de Dios es aterradora fuera de Jesús, pero en la cruz se convierte en nuestra única puerta de entrada y por eso la santidad de Dios tiene que estar reflejada en la persona de Jesucristo. La santidad absoluta de Dios que solo puede ser satisfecha y experimentada a través de la obra redentora y muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y ella nos abre la puerta, el acceso al Padre. Aquí no nos acercamos a un concepto, sino a una persona. Y por eso el estudio de Dios no es para inflar nuestra mente, ni para que ni para rendirnos ante el único que nos abre, sino para rendirnos únicamente al que nos abre las puertas, que es el camino. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y aquí vamos a ver que hay un clamor en el cielo constantemente, en el Cordero, en el trono de Dios. Y la pregunta fundamental en este momento es: ¿existe Dios? Usted puede decir, ¿existe Dios? O la pregunta sería, ¿conozco al Dios que existe? Ahí hay una gran diferencia. Y por eso el estudio supremo de Dios, que nos afianza en nuestros nervios y purifica nuestros motivos. Y por eso el clamor celestial es: Dios es amor y omnisciente, perdón. Pero el clamor celestial se enfoca es en la santidad. Y en Apocalipsis 4:8 dice de esta manera, y lo leo a su favor: y los cuatro seres vivientes no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y aquí el que ha de venir. Aquí el enfoque es: el santo es el Cordero. Y los seres vivientes pueden haber dicho: Dios es amoroso, 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 o Dios es poderoso, 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 o Dios es omnisciente, omnisciente. No, el clamor de los seres celestiales era: santo, santo, santo. Pero ese santo, ¿en quién se hizo hombre? La santidad de Dios se fue reflejada aquí en esta tierra y se manifestó, se encarnó en la persona visible del Señor Jesucristo, para así poder ver la santidad de un Dios invisible. Pues le repito lo que dice el versículo 8. Dice: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que ha de venir. Y también dice: Cristo es el alfa y el omega, el santo, el que vino por nosotros. Y la definición de la santidad es la distinción, mis amigos y hermanos, de que Él es el creador. Él no es una criatura, su pureza absoluta, sin luz en las tinieblas. En Jesucristo no hay oscuridad, solamente refleja la luz. Y Él lo expresaba en el libro de Oseas, que dice así, capítulo 11, versículos 9: porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. Mire lo que dice en 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Aquí podemos ver, mis amigos y hermanos, que en Dios no hay oscuridad. Nosotros vivimos en tremenda oscuridad por causa del pecado, lo veremos ahorita más adelante, pero tenemos que mirar
a Cristo, que Él es nuestra justicia. Él es el que nos hace justos delante de Dios. Solo Cristo es santo y es el santo de Dios. Ni tú ni yo tenemos pureza. Nuestra santidad es un regalo de Dios. Qué tremendo cuando la gente le es fácil decir, es que usted ahora se cree santo. No, pues ¿qué hacemos con el santo? Le hacemos una estatua, una columna, qué sé yo. La gente se burla, pero porque la gente no entiende lo que usted está viviendo al conocer a la persona de Jesucristo y al vivir el Espíritu Santo, que es el que lo reargulle de pecado, de juicio y de justicia, y que Jesucristo es el único que cumplió la ley perfectamente para que su justicia sea nuestra vestidura. Dios no nos mira los pecadores que somos. Dios nos mira a través de Jesucristo. Y se lo explico de esta manera, 2 Corintios 5:21. Es lo que dice la Escritura, no es lo que yo quiero decir. Porque al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Todo el pecado, toda la maldad del hombre fue colocado en la persona del Señor Jesucristo en la cruz. Y aquí es donde a través de la cruz encontramos esa mirada restauradora, esa mirada que restaura, que es el Señor Jesucristo. Solamente Él encontramos eso. Y la Escritura nos habla, así como en la sociedad en este momento, encontramos homosexuales, ladrones, mentirosos, asesinos, reyes, ricos, pobres, mendigos, enfermos. Pero hubieron muchas personas que al tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, sus vidas fueron reformadas, fueron transformadas y regeneradas en una nueva persona. Y por eso podemos ver que en el Antiguo Testamento, el amor que está en el Nuevo Testamento dice de esta manera: encuentros con la santidad. Te lo voy a explicar así de afán y ahorita lo estudiamos más prácticamente. Moisés tuvo temor y temblor. Job, silencio y arrepentimiento. Isaías, una confesión de inmundicia. Saulo se cae, queda ciego y era un hombre temeroso, pero se convierte en una persona valiente y obediente. El apóstol Juan dice que en oración en el Espíritu escuchó la voz del Señor y tuvo la oportunidad de ver la visión del Señor. Dice que Moisés experimenta temor ante la presencia de Dios en la zarza ardiente. Dice, y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es tan impactante el poder ver y vivir la experiencia de ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Miren lo que dijo Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí le está reconociendo que era un hombre de palabras maledicientes. Un hombre que llevábamos 6 capítulos anteriormente hablando de Dios, pero hasta que tiene un encuentro personal con él, dice, he aquí soy un hombre muerto, porque soy un hombre inmundo de labios. Mis ojos han visto la gloria del Señor. Job dice, Job 42, 5, 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire Pablo cómo lo expresa en Hechos 9. Pero antes de pasar a Pablo, usted puede leer la historia de Job. Era un hombre justo, un hombre íntegro en la presencia de Dios, pero no conocía a Dios. Profesaba, digámoslo entre comillas, una religión y creía tener una relación, pero dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora sí entremos a la vida de Pablo. Usted lo encuentra en el capítulo 9 del libro de Hechos, versículos 4 al 6, y lo expresa de esta manera. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, o sea, Pablo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús,
a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí podemos ver, mis amigos y hermanos, como Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, un hombre capacitado, estudió con Gamaliel, con el mejor profesor de la época, la mejor universidad de esos tiempos. Dice que Pablo asolaba a la iglesia. Aquel que dijera, yo soy cristiano, yo sigo a Jesucristo. Pablo lo llevaba a que fuera juzgado y condenado a la muerte. Entonces podemos ver, dice, que él tuvo que, cayó de su caballo y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿En qué estás persiguiendo tú a Jesús? ¿En qué estás tú en contra de Jesús? No lo sigues por agradarlo, sino sigues por atacarlo. Cuando murmuras, cuando hablan mal de los creyentes, cuando hablas mal de alguien que dice que ama a Dios, cuando alguien que refleja que su vida cambió por la persona de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, murmuras y estás persiguiendo al Señor por lo que Dios está haciendo en esa persona. Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, a quien tú persigues, dura cosa de dar coces contra el aguijón. Yo le pregunto, ¿usted puede reflexionar y mirar en qué está persiguiendo a Jesús a través de su pecado, de su maldad? Dice la Biblia que habían mentirosos, tramposos, homosexuales, ladrones, políticos, de todo, que hacían el mal. Dice, a quien tú persigues. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo le pregunto, y no sé qué está viviendo usted, pero eso que está viviendo usted mal, el daño que se está haciendo mal usted, es lo que está persiguiendo al Señor. Usted mismo se está enterrando el aguijón del pecado y de la muerte a través de sus actos. La gente siempre se quiere justificar y echarle la culpa a la religión, y echarle la culpa al pastor, echarle la culpa al líder político, echarle la culpa al que sea. Pero mire lo que dice Pablo. Temblando y temeroso dijo, Señor. Pablo reconoció que había alguien con autoridad que le estaba hablando. Hoy Dios le está hablando a través mío con autoridad y le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿No te cansas de estar viviendo lo que estás viviendo? En vez de avanzar, retrocedes en tu vida familiar, en tu vida económica, en tu salud. En vez de avanzar, retrocedes por causa de tu maldad. Y el Señor le responde, Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoció la autoridad. Y mira lo hermoso que el Señor le dice. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay que cambiar de actitud, hay que cambiar lo que estamos haciendo. Había un hombre ciego y Jesús le dice, ¿quieres ver nuevamente? Ese hombre pudo haberle dicho, no, Señor, yo quiero casa, carro y beca. Y él dijo, yo quiero recobrar la vista. Fácilmente la persona pierde la visión por causa del pecado. El orgullo, la altivez, la vanagloria. Y pierden todo. Y al perder todo por la circunstancia que sea, tendremos que echarle la culpa a terceros. Y lo más tremendo, tendremos a culpar a Dios. En estos días vemos lo que sucedió en Colombia. Y un hombre estaba hablando de que Dios estaba castigando. Entonces yo le decía a esta persona, Dios me castigó a mí. Dios me privó a mí de no ir a un viaje que iba a hacer a Buenaventura esta semana cuando sucedió el terremoto. Y yo le decía, antes Dios me libró de la muerte. Pero es fácil decir que Dios castiga. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia y en verdad. Y gracias a Él y a su misericordia no hemos sido consumidos, pero vemos lo que pasó allá y juzgamos y condenamos a uno de los que están ayudando. Cuando muchas veces no pusimos ni para un pan para estas personas.
porque no me dan a mí en vez de darle a ellos. Ahí estamos persiguiendo la voluntad de Dios, no siguiendo a Dios. Mire lo que dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículos 17 y 19, que lo expresa de esta manera. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí podemos verlo, mis amigos y hermanos, que él en oración, Juan estaba preso en la isla de Patmos. Dice que estaba en el espíritu, clamando a Dios, orando a Dios, no clamando de que por qué lo tenía preso, o clamando que porque se va quedado económicamente, sino alabando a Dios. Y dice que cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies. Tremendo, mis amigos y hermanos. Cada uno de estos hombres tuvo una experiencia que hoy la veremos nuevamente. Reconocemos que no somos nada. Ahorita ante un terremoto que no solamente sucedió aquí en Colombia, muchas naciones de la tierra están pasando por este proceso. Han perdido seres queridos, han perdido cosas materiales, su casa, su trabajo, lo que sea. Pero el Señor le dice: no temas,